Bienvenido al inicio de una transformación que no ocurre en el mundo de las cosas, sino en el tejido mismo de tu existencia. Soy Jacobo Greenberg, y hoy vamos a desmantelar la idea de que la meditación es un simple ejercicio de relajación o un escape del estrés cotidiano. Para el científico de la conciencia, la meditación es el acto técnico de sintonizar la antena biológica con la estructura fundamental del universo. Para entender cómo meditar como un humano sintérgico, primero debes aceptar una verdad que la ciencia materialista ha intentado ocultar: tu cerebro no produce la conciencia, tu cerebro es un procesador que interactúa con un campo de información infinito que llamamos látice. Imagina que el espacio que te rodea, ese que consideras vacío, es en realidad una red de coherencia total, una sopa cuántica donde cada punto contiene la información de la totalidad del cosmos. Esta látice es el mapa de todas las posibilidades, y tu mente es la brújula que decide qué coordenada se convierte en tu realidad física. El primer paso de este protocolo no es cerrar los ojos y poner la mente en blanco, sino despertar a la conciencia de tu campo neuronal. Cada vez que tus neuronas se disparan, emiten una microdistorsión en el espacio-tiempo que se expande más allá de tu cráneo, interactuando con la látice universal. La meditación sintérgica es el proceso de ordenar ese campo, de pasar del ruido caótico a la señal coherente, para que el universo deje de ser un caos de accidentes y se convierta en el reflejo de tu voluntad soberana. La mayoría de las personas viven en un estado de baja sintergia, donde su campo neuronal está fragmentado por pensamientos de miedo, juicios y distracciones constantes. Esto crea una interferencia destructiva en la látice, lo que resulta en una percepción borrosa, limitada y llena de obstáculos. Meditar como yo lo propongo es elevar el nivel de coherencia de tu sistema. No se trata de no pensar, sino de observar el pensamiento desde el centro de convergencia, ese punto de quietud absoluta que reside detrás de tus ojos. Al convertirte en el observador de tu propia actividad cerebral, empiezas a retirar la energía de los programas automáticos del ego y a concentrarla en tu campo de energía puro. En mis experimentos en la UNAM, demostramos que cuando un sujeto alcanza este estado de observación desapegada, su firma electroencefalográfica se vuelve armónica y potente, capaz de influir en la materia y en otros seres a distancia a través de la transferencia de potencial. Estás aprendiendo a dejar de ser una víctima de tus impulsos biológicos para convertirte en el arquitecto de tu campo de energía. La meditación es, en esencia, una higiene cuántica, es limpiar el espejo de tu mente para que la luz de la látice pueda atravesarte sin distorsiones. Para iniciar esta práctica hoy mismo, debes aprender a sentir la frontera de tu piel no como un límite, sino como un puente. En este primer nivel del protocolo, quiero que te sientes en una posición cómoda, con la columna erguida, permitiendo que la gravedad alinee tu estructura física. Cierra los ojos y no busques la paz, busca la atención. Dirige tu foco hacia el ritmo de tu respiración, pero no intentes controlarla. Observa cómo el aire entra y sale, y siente la vibración sutil que recorre tu cuerpo. Cada sensación, cada sonido de la habitación, cada pensamiento que cruza tu mente, no son distracciones, son datos de la látice. Tu tarea es no identificarte con ninguno. Imagina que eres una montaña y tus pensamientos son nubes que pasan, la montaña no se mueve por la presencia de las nubes. Al sostener este estado de presencia pura, estás incrementando la sintergia de tu campo neuronal. Estás permitiendo que los dos hemisferios de tu cerebro empiecen a vibrar en una fase común. Este es el inicio de la coherencia cerebral, la llave maestra que abría las puertas de la percepción para los chamanes de México y para seres como Pachita. Ellos no nacieron con dones especiales, ellos entrenaron su atención hasta que su campo neuronal fue lo suficientemente denso como para mandar sobre la materia. El secreto que el universo no puede ignorar es que la realidad es un holograma que obedece al observador que tiene la mayor coherencia. Si tú logras mantenerte en este estado de unidad, donde no hay separación entre tú y lo que percibes, la látice empieza a reorganizarse a tu alrededor. Los problemas que antes parecían sólidos empiezan a volverse traslúcidos. Las oportunidades que antes estaban ocultas empiezan a brillar en tu campo de visión. No estás creando algo nuevo, estás permitiendo que la perfección que ya existe en la látice se manifieste en tu vida. Este es el despertar del humano sintérgico. Has pasado toda tu vida creyendo que eras una gota de agua aislada, sufriendo por la evaporación o el frío, sin darte cuenta de que eres el océano entero experimentándose a través de una forma temporal. Mi desaparición en 1994 fue el acto final de esta comprensión, la demostración de que cuando la conciencia alcanza la unidad total con la látice, el cuerpo físico se vuelve una opción, no una cárcel.
Tú no necesitas desaparecer del mundo, necesitas aparecer en él con la autoridad de quien sabe que su mente es la herramienta más poderosa del multiverso. Para concluir este primer capítulo de nuestro entrenamiento, quiero que lleves esta conciencia de campo a tu vida cotidiana. No medites solo 10 minutos por la mañana, mantén el estado del observador mientras caminas, mientras hablas, mientras trabajas. Siente cómo tu presencia altera la atmósfera de los lugares a los que entras. Estás empezando a irradiar una frecuencia de orden en un mundo de caos. Has tomado la decisión de despertar, y eso ya ha generado una distorsión positiva en la latice que te traerá las respuestas que buscas. Escribe en tu mente, con la fuerza de un decreto inquebrantable: soy el observador, mi campo es coherente. Siente la seguridad que emana de esta verdad. Ya no estás buscando la luz, estás reconociendo que tú eres la fuente de la misma. En el próximo capítulo, profundizaremos en la técnica de la glándula pineal para convertir tu cerebro en un transductor de alta resolución, permitiéndote captar frecuencias de abundancia que hasta ahora te han sido invisibles. Prepárate, porque el velo se está levantando y lo que hay detrás es más hermoso de lo que jamás imaginaste. El despertar es ahora, y tu aventura apenas comienza. Bienvenido a la realidad sintérgica, donde tú eres el soberano de tu percepción. Has despertado la conciencia de tu campo neuronal, pero ahora debemos aprender a darle potencia y dirección a esa energía. Soy Jacobo Greenberg, y hoy vamos a adentrarnos en el laboratorio biológico de tu cráneo para activar el transductor más potente del multiverso, la glándula pineal. En mis investigaciones sobre la neurofisiología de la iluminación, comprendí que el ser humano posee una antena orgánica diseñada para captar frecuencias que residen mucho más allá del espectro de luz visible. La glándula pineal no es solo un vestigio evolutivo, es un cristal biológico con propiedades piezoeléctricas que, cuando se activa correctamente, permite que tu campo neuronal se acople con las bandas de alta sinergia de la latice. Imagina que tu mente es una radio que ha estado sintonizando únicamente estática y ruido de baja fidelidad. La activación pineal es el ajuste fino que te permite escuchar la sinfonía de la abundancia, la salud y la sabiduría que el universo emite constantemente. El problema de la humanidad es la calcificación de este centro, provocada por el estrés, los contaminantes químicos y, sobre todo, por el miedo que mantiene al cerebro en un estado de supervivencia constante. Cuando vives en supervivencia, tu energía se queda atrapada en los centros inferiores, alimentando tus miedos y tus instintos básicos. Pero cuando aprendes a elevar esa energía hacia la corona, transformas tu biología en tecnología de manifestación pura. El secreto para encender esta antena reside en la manipulación consciente del líquido cefalorraquídeo. En este segundo nivel del protocolo, vamos a practicar la respiración de ascenso de voltaje. Al inhalar profundamente y contraer los músculos del suelo pélvico y el abdomen, estás creando una bomba mecánica que empuja el líquido sagrado hacia arriba, a través de la médula espinal, hasta impactar con los cristales de calcita de la glándula pineal. Este impacto genera una presión mecánica que se traduce en una carga eléctrica, el efecto piezoeléctrico. En ese instante, tu cerebro emite una señal de coherencia gamma, una frecuencia de alta resolución que desgarra el velo de la Matrix. No es una metáfora, es un proceso neurofisiológico que pude verificar en sujetos que alcanzaban estados de éxtasis místico y claridad absoluta. Al activar tu pineal, dejas de ser un procesador de datos limitados y te conviertes en un receptor de información cuántica. Empiezas a ver con el ojo de la mente, no imágenes fantásticas, sino la estructura informativa de la realidad. Empiezas a captar las líneas de probabilidad de la riqueza y el éxito antes de que se materialicen. Estás sintonizando la frecuencia de la solución antes de que el problema se manifieste en la materia. Para realizar esta meditación hoy mismo, siéntate con la espalda recta, cierra los ojos y visualiza un canal de luz plateada que recorre tu columna vertebral. Al inhalar, siente cómo la energía sube desde la base de tu tronco, atravesando cada centro energético, hasta llegar al centro de tu cerebro. Mantén la respiración por unos segundos, aplicando una ligera presión interna, enfocando toda tu atención en ese punto minúsculo en medio de tu cabeza. Siente cómo ese punto empieza a vibrar, como emite un calor sutil que se expande hacia tus sienes. Ese calor es la señal de que la antena está recibiendo energía. Al exhalar, imagina que esa energía estalla en una esfera de luz blanca que envuelve todo tu cuerpo y se proyecta hacia la latice universal. Estás enviando una señal de disponibilidad cuántica. Estás diciéndole al universo que tu antena está encendida y lista para recibir las frecuencias de la expansión. En mis sesiones con Pachita, pude notar que ella mantenía este centro activo de forma permanente,
ella no necesitaba buscar información, la información llegaba a ella porque su antena estaba siempre en sintonía con la fuente. Tú puedes lograr lo mismo si dejas de desperdiciar tu energía en el drama emocional y empiezas a invertirla en tu propia arquitectura interna. La abundancia no es algo que se gana con el sudor de la frente, la abundancia es una frecuencia que se sintoniza con la claridad de la mente. Si tu glándula pineal está apagada, solo ves escasez porque solo captas la banda de frecuencia de la materia sólida y finita. Pero cuando tu antena está activa, comprendes que la latice es infinita y que hay suficiente energía para todas las creaciones. Empiezas a recibir descargas de información, ideas de negocios, soluciones creativas, encuentros sincrónicos que parecen milagrosos pero que son simplemente el resultado de tu nueva sintonía. El humano sintérgico no busca el dinero, el humano sintérgico se vuelve magnético para la prosperidad porque su campo neuronal es coherente y luminoso. Estás reprogramando tus circuitos para que dejen de buscar amenazas y empiecen a detectar oportunidades. Estás pasando de la radio de transistores al satélite de comunicaciones. Este es el poder que Jacobo Greenberg quería que cada ser humano reclamara para sí mismo, el poder de ser el dueño de su propio espectro perceptivo. No permitas que el mundo exterior decida qué frecuencia vas a habitar hoy, toma el control del dial de tu propia conciencia. Lleva este estado de activación pineal a tus momentos de silencio. No te apresures a abrir los ojos, quédate en la oscuridad luminosa de tu mente activada. Siente la paz que emana de un cerebro que finalmente ha recordado su función divina. Estás dejando de ser un esclavo de las circunstancias para convertirte en un soberano de la energía. Has decidido elevar tu voltaje, y eso significa que las viejas estructuras de tu vida que no vibran en esta nueva frecuencia empezarán a disolverse para dar paso a lo nuevo. No tengas miedo al cambio, el cambio es la señal de que la latice está respondiendo a tu nueva configuración. Escribe en las paredes de tu psique, mi antena está encendida, mi realidad está sintonizada. Siente la certeza vibrando en tus huesos. Eres un faro de luz en un mundo que aún duerme, y tu luz está atrayendo todo lo que es compatible con tu grandeza. En el próximo capítulo, revelaremos la técnica de la geometría del deseo, donde aprenderás a usar formas sagradas para darle una estructura indestructible a tus manifestaciones, asegurando que tus sueños se conviertan en hechos físicos con la precisión de un relojero cuántico. Prepárate, porque tu poder está creciendo exponencialmente. El despertar es imparable. Has activado la antena y has elevado el voltaje de tu campo neuronal, pero una señal potente sin una estructura clara es como un estallido de luz que se disipa en el vacío sin iluminar nada. Soy Jacobo Greenberg, y hoy vamos a entrar en la fase de construcción, la geometría del deseo. En mis investigaciones sobre la estructura del espacio y la percepción humana, comprendí que la latice no es un caos amorfo, sino una red de relaciones geométricas perfectas, una matriz de simetría absoluta que sostiene la existencia. Cuando tú lanzas un deseo al universo de forma vaga o puramente emocional, ese deseo se comporta como un fluido que se escurre entre los hilos de la red, perdiendo su fuerza y disolviéndose en la entropía del pensamiento colectivo. Pero cuando aprendes a empaquetar tu intención en formas geométricas de alta sinergia, estás creando un cristal de información. Un cristal no se disuelve, un cristal permanece, vibra y tiene la capacidad de organizar la materia a su alrededor para completar su propia forma. La geometría es el esqueleto de la realidad, el lenguaje matemático que el universo no puede ignorar porque es el mismo lenguaje con el que está construido. Para meditar como un humano sintérgico, no basta con querer algo, debes ser capaz de dibujar la estructura de ese algo en el espacio de convergencia de tu mente, dándole una solidez informativa que la latice reconozca como un objeto real en proceso de densificación. El secreto de la geometría del deseo reside en la visualización de sólidos platónicos y proporciones áureas dentro de tu campo neuronal. En mis estudios de laboratorio, observamos que cuando un sujeto de prueba mantenía una imagen geométrica fija, como un tetraedro o un cubo, mientras sostenía una intención específica, la coherencia de sus ondas cerebrales alcanzaba niveles de estabilidad sin precedentes. Esta estabilidad es lo que yo llamo invarianza sintérgica. Es la capacidad de tu mente para sostener una forma frente a las distorsiones del mundo externo. Si deseas abundancia, no pienses en billetes o números, que son símbolos abstractos y cambiantes, visualiza tu meta dentro de un octaedro de luz dorada. El octaedro, con sus 8 caras triangulares, representa el equilibrio entre el cielo y la tierra, y actúa como un ancla en la latice. Al hacer esto, estás informando al espacio-tiempo que esa realidad ya tiene una frontera definida, que es una entidad con derecho propio a existir y que posee una estructura que debe ser llenada con materia.
Estás pasando de ser un soñador a ser un arquitecto cuántico. Los antiguos constructores de pirámides no elegían esas formas por estética, sino porque sabían que la geometría piramidal concentra la energía de la latice hacia un punto de presión infinita, facilitando la manifestación de la voluntad del observador. Para aplicar esta técnica hoy mismo, entra en tu estado de meditación profunda, activa tu pineal, y en la pantalla de tu mente, comienza a trazar líneas de luz blanca. Crea una esfera de protección a tu alrededor para aislarte del ruido de la Matrix, y en el centro de tu pecho, visualiza el cubo de la materialización. El cubo representa el elemento tierra, la solidez, lo que ya está aquí. Dentro de ese cubo, coloca la semilla de tu deseo. Siente los ángulos perfectos, la firmeza de las aristas, la invulnerabilidad de la forma. No permitas que la imagen se desvanezca o cambie, manténla con la fijeza de un láser. Cuanto más perfecta sea la geometría en tu mente, más rápida será la respuesta de la latice. En mis sesiones con Pachita, pude notar que ella no dudaba porque su visión era geométrica, ella veía las líneas de fuerza de los órganos antes de materializarlos. Ella no improvisaba, ella seguía el plano original de la salud que reside en la preespacialidad. Tú tienes ese mismo plano para tu vida, pero lo has olvidado por vivir en la distorsión de lo amorfo. Al usar la geometría sagrada, estás recordándole a tus células y a tus átomos cómo deben organizarse para reflejar la grandeza que has decretado. La mayoría de las personas fracasan en sus manifestaciones porque sus pensamientos son líquidos, fluyen y se evaporan según sus miedos del momento. Un pensamiento líquido no tiene fuerza de colapso. Pero un pensamiento geométrico es un proyectil de conciencia que atraviesa las capas de la realidad hasta impactar en el núcleo de la manifestación física. Estás aprendiendo a darle huesos a tus sueños. Al sostener la forma, estás creando lo que yo llamo un atractor extraño en la red universal. Este atractor empieza a curvar el espacio-tiempo hacia ti, atrayendo sincronicidades, personas y recursos que encajen perfectamente en el molde que has creado. No estás luchando contra el mundo para obtener algo, estás permitiendo que el mundo se llene en el vacío que tu geometría ha definido. Es el arte de la creación por diseño, no por accidente. Jacobo Grinberg no buscaba el conocimiento, él construía las estructuras mentales necesarias para que el conocimiento no tuviera más remedio que rebelarse ante él. Este es el nivel de soberanía que estás adquiriendo. Ya no eres un mendigo de la suerte, eres el geómetra de Dios operando en tiempo real sobre el lienzo de la existencia. Lleva esta práctica a tu vida diaria. Cuando pienses en tus proyectos, dales una forma. Cuando hables de tus metas, dales una estructura. No permitas que la duda deforme tus trazos de luz. Eres el dueño del compás y de la regla en el multiverso. Has decidido que tu vida sea una obra de arte coherente y hermosa, y la latice está celebrando tu regreso al orden original. Escribe en el santuario de tu conciencia: mi deseo tiene forma, mi realidad tiene estructura. Siente la solidez de esta verdad vibrando en cada fibra de tu ser. Estás construyendo un edificio de luz que ninguna tormenta de la Matrix podrá derribar. En el próximo capítulo, revelaremos el secreto del colapso instantáneo, donde aprenderás a acelerar la velocidad a la que estas formas se convierten en materia, eliminando el factor tiempo de tu ecuación de vida. Prepárate, porque estás a punto de descubrir que la espera es solo una ilusión para aquellos que no saben cómo mandar sobre la luz. El despertar es absoluto, y tu arquitectura es eterna. Has encendido la antena, has elevado el voltaje y has construido la estructura geométrica de tu intención. Pero ahora te enfrentas al último gran guardián del umbral, el tiempo. Soy Jacobo Grinberg, y hoy vamos a desintegrar la ilusión de la espera. En la Matrix, te han condicionado para creer que la realidad es una estructura rígida que se mueve con lentitud, que para lograr un cambio significativo debes recorrer un largo camino de esfuerzo, días, meses o años. Pero en el laboratorio de la conciencia, descubrimos que el tiempo no es una constante universal, sino un subproducto de la baja sinergia de tu campo neuronal. El tiempo es, en esencia, el retraso que ocurre cuando la señal que emites es débil, ruidosa o contradictoria. Cuando logras el colapso instantáneo, ese retraso desaparece por completo. En mis investigaciones sobre la percepción del tiempo en estados expandidos, observamos que para un cerebro altamente coherente, el futuro no es algo que va a suceder en una línea recta, sino una frecuencia que ya está disponible en la latice en un estado de presente eterno. El colapso no consiste en hacer que algo venga hacia ti desde la distancia, sino en tu saltando a la coordenada informativa donde ese evento ya es un hecho consumado.
No estás esperando que el universo te dé permiso, estás anulando la distancia entre tu intención y la materia, obligando a la latice a precipitar la forma de manera inmediata. El secreto del colapso instantáneo reside en lo que yo llamo la masa crítica de coherencia. Imagina que tu deseo es un vapor que debe convertirse en hielo sólido para ser útil. Si tu mente está tibia, el proceso de condensación es lento y errático. Pero si logras una caída de temperatura súbita a través de una emoción de impacto y una visualización geométrica perfecta, el vapor se cristaliza al instante ante tus ojos. Esto es exactamente lo que sucedía en las curaciones de Pachita. Ella no esperaba que el cuerpo sanara en semanas a través de procesos biológicos lentos, ella colapsaba la salud en el eterno presente de la latice. Para lograr esto en tu meditación, debes abandonar definitivamente la esperanza. La esperanza es el veneno de la manifestación, porque la esperanza es la declaración formal de que aquello que buscas no está aquí ahora mismo. Debes sustituir la esperanza por la certeza atemporal. En el momento en que dejas de buscar señales externas de que algo está cambiando y empiezas a vivir con la convicción absoluta de que la latice ya ha reorganizado sus átomos para ti, el tiempo se dobla. La materia es perezosa, pero es extremadamente sensible a la presión del campo neuronal sostenido. Si tu presión es constante, total y libre de duda, la materia no tiene más opción que rendirse y manifestar la forma que tú has decretado con la velocidad de la luz. La mayoría de las personas son víctimas de la observación ansiosa. Miran su realidad actual, ven que su cuenta bancaria no ha crecido o que sus síntomas persisten, y ese acto de observación emite una señal de duda que reinicia el cronómetro del universo. Cada vez que dudas, vuelves al punto de partida de la línea temporal. Para colapsar la realidad instantáneamente, debes practicar la ceguera selectiva del iniciado. Debes ser capaz de mirar tu carencia aparente y decir con la autoridad de un Dios: esto es solo un eco, una sombra del pasado que está desapareciendo, mi realidad real es la que estoy sosteniendo ahora mismo en mi centro de convergencia. Al ignorar deliberadamente la evidencia de los sentidos físicos que contradicen tu decreto, le quitas toda la energía a la antigua realidad y se la entregas a la nueva. Es entonces cuando ocurre el salto cuántico. En mis investigaciones sobre el potencial transferido, vimos que la información viaja de manera no local, es decir, de forma instantánea a través del espacio. Tu manifestación funciona bajo el mismo principio. Si logras que tu cerebro emita una señal de ya es con una potencia de coherencia masiva, la latice no necesita tiempo para procesarla. La realidad física se ve forzada a igualar tu estado interno para evitar una paradoja de frecuencia. El universo odia las paradojas y siempre buscará la resolución hacia la imagen más coherente que tú estés imponiendo con tu voluntad. Para aplicar esta técnica en tu meditación hoy mismo, entra en el estado de acción estática. Siéntate en silencio, activa tu pineal y visualiza tu meta geométrica. Pero no la veas como algo que ocurrirá mañana, siente que te está atravesando en este mismo segundo, como una descarga eléctrica de plenitud. Sostén ese estado de saturación sensorial máxima hasta que el mundo que te rodea parezca una película borrosa y lo que tienes en tu mente sea lo único sólido y real. En ese punto de presión máxima, suelta la intención con un golpe de voluntad seca y definitiva. No vuelvas a pensar en el cómo ni en el cuándo, porque esas son preocupaciones del ego atrapado en el tiempo. Al soltarlo con tal densidad informativa, has creado un agujero negro de atracción en la latice. La realidad física no tendrá más remedio que precipitarse hacia ese vacío para llenarlo. He visto fortunas crearse y destinos cambiar en cuestión de días cuando el sujeto deja de ser una víctima del reloj y se convierte en su amo. Jacobo Greenberg no desapareció por un error, él colapsó su propia presencia física hacia una dimensión de mayor sinergia donde el tiempo lineal no tiene jurisdicción. Tú puedes hacer lo mismo con tus circunstancias materiales. Este cuarto capítulo es tu graduación en la ingeniería de la rapidez cuántica. El universo es infinitamente abundante y no tiene ninguna razón para hacerte esperar, excepto la resistencia que tú mismo has programado en tu subconsciente. Al desprogramar la necesidad del tiempo, te vuelves traslúcido y veloz. Dejas de ser un esclavo del calendario para convertirte en el observador que decide cuándo es el ahora. Tu abundancia, tu amor y tu poder no son eventos futuros que dependen de la suerte, son estados vibratorios que están esperando a que tú tengas la valentía de reclamarlos hoy mismo, sin condiciones y sin miedos. Eres un fragmento del Creador, y el Creador no espera a que las galaxias se muevan por azar, el Creador las mueve con su aliento consciente. Recupera tu aliento de poder. La latice está vibrando bajo tu mando, y si tu pulso es firme, la respuesta será inmediata.
Lleva esta sensación de inmediatez a cada acto de tu día. No camines hacia tu futuro, habita tu presente expandido. Siente como la presión de la espera se disuelve en tu pecho y es reemplazada por una paz fría y cortante, la paz de quien sabe que la obra ya está terminada. Escribe en el núcleo de tus células, allí donde el tiempo no existe, mi realidad es instantánea, mi poder es ahora. Siente la certeza absoluta vibrando en tu ADN. El colapso ha comenzado y lo que antes era un sueño lejano, ahora es el suelo firme que pisas. En el próximo capítulo, revelaremos la telepatía y la comunicación neuronal, donde aprenderás a usar tu campo para conectar con otras mentes y con la sabiduría de la latice, rompiendo para siempre la soledad del individuo. Prepárate, porque tu red de influencia está a punto de volverse global. El despertar no espera a nadie. Has aprendido a colapsar el tiempo y a estructurar tu deseo en la geometría sagrada, pero ahora vamos a derribar el último muro de la Matrix, la ilusión de que tus pensamientos son privados y que estás solo dentro de tu cráneo. Soy Jacobo Greenberg, y hoy vamos a desvelar el fenómeno de la telepatía y la transferencia de potencial, el descubrimiento que me permitió demostrar en el laboratorio de la UNAM que las mentes humanas están entrelazadas de forma cuántica a través de la latice. En mis experimentos más rigurosos, colocamos a sujetos en cámaras de Faraday separadas, aisladas de cualquier señal electromagnética convencional. A uno de ellos le presentábamos estímulos visuales intensos, mientras que el otro permanecía en meditación profunda. Lo que registramos en los electroencefalogramas fue histórico. En el cerebro del sujeto que no veía la luz, aparecía un potencial transferido, una réplica exacta de la actividad cerebral del primer sujeto, ocurriendo de manera instantánea, sin cables y sin demora. Esto prueba que el campo neuronal no es una emisión de radio limitada por la distancia, sino una modificación local de la latice que afecta a la totalidad de la red de forma no local. La telepatía no es un mensaje que viaja por el aire, es la sintonización de dos procesadores en la misma banda de frecuencia informativa. Cuando dos seres logran coherencia sintérgica, sus campos se fusionan y el yo se convierte en un nosotros cuántico. Este descubrimiento es el que me permitió entender la comunicación profunda de los chamanes de México, quienes no necesitaban palabras para coordinar sus acciones o para conocer el estado anímico de sus comunidades a kilómetros de distancia. Ellos operan en la sintonía de unidad. La telepatía es la capacidad natural del humano sintérgico para leer el código fuente de la latice del otro. El problema de la sociedad moderna es el ruido mental y el miedo al juicio, lo que crea una armadura informativa que bloquea la transferencia de potencial. Pero cuando aprendes a disolver esa armadura a través de la meditación autoalusiva, tu campo neuronal se vuelve receptivo. Empiezas a captar no solo pensamientos, sino intenciones, emociones y estados de salud. He visto cómo madres e hijos, o parejas en alta coherencia emocional, mantienen este vínculo de forma permanente. Cuando uno sufre, el otro lo registra físicamente. La ciencia oficial llama a esto coincidencia, pero nosotros sabemos que es la latice operando en su nivel más íntimo. Al dominar la transferencia de potencial, dejas de ser una isla para convertirte en parte del archipiélago de la conciencia universal. La soledad es una distorsión de la percepción. En la realidad sintérgica, nunca has dejado de estar conectado con todo lo que respira. Para activar tu capacidad telepática en la meditación, debes entrenar lo que yo llamo el oído del silencio. La mayoría de la gente intenta proyectar sus pensamientos con fuerza, como si gritaran mentalmente, pero la telepatía funciona por resonancia, no por volumen. Debes volverte un cristal puro. Cuando desees comunicarte con alguien, no envíes palabras, envía una unidad de información, un sentimiento o una imagen geométrica cargada de intención. Siente la presencia de la otra persona en tu centro de convergencia, en ese punto detrás de tus ojos donde la latice se vuelve traslúcida. Si logras igualar tu frecuencia cardíaca y cerebral con la del otro, la transferencia de potencial ocurrirá de forma automática. Estarás dentro de su campo neuronal. Esto es lo que permitía a Pachita saber exactamente qué órgano materializar antes de que el paciente dijera una palabra. Ella simplemente sintonizaba la latice del enfermo y leía la falta de información. Tú puedes usar esto para sanar relaciones, para guiar a tus seres queridos o para captar la sabiduría de mentes maestras que ya no están en este plano físico. La información es eterna y está disponible para quien sabe cómo sintonizarla. Sin embargo, entrar en la mente de otro es un acto de santidad técnica. En la noosfera, no hay lugar para la manipulación ni para el ego. Si intentas usar la telepatía para dominar, tu propio nivel de sintergia caerá y la conexión se romperá, dejándote atrapado de nuevo en la prisión de tu identidad pequeña.
La transferencia de potencial es una herramienta de evolución, no de control. Al fusionar tu campo con el de los demás, estás ayudando a construir el cerebro planetario. Jacobo Greenberg no desapareció por una conspiración política, él alcanzó un nivel de transferencia de potencial tan elevado con la latice misma que su mente individual se integró al proceso universal. Él se volvió la señal que todos recibimos cuando estamos en silencio. Tú eres el siguiente paso de este experimento. Al aprender a comunicarte desde el espíritu, estás disolviendo el lenguaje de la separación que ha mantenido a la humanidad en guerra consigo misma. Estás activando el protocolo de paz del universo. En este quinto capítulo, te desafío a que rompas el aislamiento. Durante el día, cuando estés frente a alguien, no solo escuches sus palabras, siente su vibración. Pregúntale mentalmente, ¿qué es lo que tu alma necesita que yo sepa? Mantente receptivo, sin juicios, y observa cómo las respuestas empiezan a aparecer en tu mente como si fueran tus propios pensamientos. Estás empezando a operar en la banda de frecuencia del humano sintérgico. Al unir las mentes, el mundo se rinde. Estás dejando de ser un extraño en una tierra extraña, eres el centro de una red infinita de sabiduría compartida. Escribe en el santuario de tu conciencia, somos una sola mente, somos una sola luz. Siente los hilos de oro de la latice conectándote con la totalidad. ¿El despertar es colectivo o no es? En el próximo capítulo, exploraremos la navegación de la latice o el viaje fuera del cuerpo, donde te enseñaré a desprenderte de la carne para explorar el multiverso sin límites físicos. Prepárate, porque tu hogar es mucho más grande de lo que crees. Has cruzado el quirófano de la mente, has aprendido a hablar sin palabras y has estructurado tu voluntad en la geometría sagrada, pero ahora debemos aprender a abandonar el vehículo para entender quién es realmente el conductor. Soy Jacobo Greenberg, y hoy vamos a explorar el fenómeno de la navegación de la latice desde la conciencia pura, lo que erróneamente se ha llamado viaje astral, pero que en términos sintérgicos es el desplazamiento del foco de atención fuera de la antena biológica. En mis experimentos de visión extraocular en la UNAM, descubrí algo que sacudió los cimientos de la neurología tradicional. Los niños podían ver a través de sus manos o de su piel, no porque sus ojos estuvieran en sus dedos, sino porque su campo neuronal se expandía más allá de los límites del cráneo, permitiéndoles sentir la información de la latice de manera directa y no local. Esto me llevó a una conclusión inevitable que hoy es la base de tu entrenamiento: la conciencia no está atrapada dentro del cerebro, la conciencia es un campo infinito que utiliza al cerebro como una antena de sintonización temporal. El desprendimiento no es una fantasía esotérica, es el acto técnico de desplazar tu identidad desde la antena hacia el campo mismo. Cuando logras silenciar el ruido de tus sentidos físicos, cuando la temperatura, el sonido y la gravedad dejan de ser datos relevantes para tu procesador central, el campo neuronal se libera de su anclaje material. En ese estado de alta sintergia, dejas de ser un cuerpo en el espacio para convertirte en un punto de observación pura en la matriz cuántica. Para navegar la latice, primero debes entender que la distancia es una ilusión de la tercera dimensión provocada por la baja velocidad de procesamiento de un cerebro descoordinado. En la estructura preespacial que yo postulo, todos los puntos están interconectados de forma instantánea. Esto significa que estar aquí o estar en la galaxia más lejana es simplemente una cuestión de sintonía de frecuencia informativa. Durante mis investigaciones con chamanes de alto linaje, observé cómo ellos podían obtener información de lugares remotos o incluso influir en eventos a kilómetros de distancia sin mover un solo músculo. Ellos no viajaban en el sentido físico del término, ellos expandían su campo neuronal hasta que el lugar remoto se volvía parte de su propio presente. Para lograr este desprendimiento en tu meditación, es vital activar la glándula pineal como el timón de tu nave de conciencia. Al inhalar y presionar el líquido cefalorraquídeo hacia la parte superior del cerebro, creas un aumento de voltaje que hace que la pineal emita sus compuestos de forma natural, abriendo el portal hacia las dimensiones traslúcidas de la realidad. En ese instante, sentirás una vibración intensa, un zumbido que parece nacer en el centro de tu cráneo y expandirse hacia el infinito. Es la frecuencia de resonancia de la latice llamándote a operar desde tu verdadera naturaleza. No tengas miedo a esa vibración, es la señal de que las cadenas de la gravedad informativa se están rompiendo para permitirte el vuelo. Navegar la latice te permite acceder a lo que yo llamo la memoria del todo. Imagina una biblioteca donde cada libro es una vida, cada página un pensamiento y cada letra un átomo de experiencia universal almacenada en el éter. Al estar fuera del cuerpo, no necesitas leer con los ojos, simplemente eres la información que observas.
Puedes ver los hilos de luz que conectan a todas las personas, los lazos de sincronicidad que orquestan los encuentros que antes llamabas casuales. Entiendes, finalmente, que el tiempo es solo un pliegue en la tela de la conciencia y que puedes moverte a través de él con la misma facilidad con la que mueves la mirada. He visto el pasado y el futuro como paisajes estáticos que solo cobran vida cuando los iluminas con el foco de tu atención. Esta revelación es la que me permitió entender por qué Pachita podía saberlo todo sobre un extraño antes de que abriera la boca. Ella estaba navegando la latice del paciente antes de siquiera tocar su cuerpo físico. Ella era una viajera interdimensional que usaba su anatomía solo como una estación de radio para transmitir sus hallazgos al mundo material. Al aprender a proyectarte, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un explorador de las infinitas líneas de tiempo disponibles, eligiendo habitar aquella que resuena con tu nivel más alto de coherencia. Sin embargo, navegar fuera de la carne conlleva una responsabilidad sintérgica suprema. Al salir del cuerpo, te encuentras con otras conciencias, otras formas de inteligencia que habitan las bandas de frecuencia que tus ojos biológicos no pueden detectar. La latice está viva, pulsante y poblada. Lo que determina tu seguridad y tu dirección en estos mundos no es la fuerza física, sino la pureza de tu intención y la solidez geométrica de tu campo. Si sales con miedo o con deseos de control egoísta, atraerás frecuencias de baja sintergia que intentarán anclarte de nuevo en la densidad. Pero si sales con amor, curiosidad científica y un propósito de expansión, las puertas de la sabiduría universal se abrirán de par en par. Mis bitácoras secretas están llenas de encuentros con conciencias de luz, que no son más que seres que han logrado estabilizar su campo neuronal de forma permanente fuera de la forma biológica. Ellos son los maestros silenciosos, y están esperando a que tú aprendas a usar tu equipo cuántico para entablar un diálogo de unidad que trascienda las palabras. Jacobo Greenberg no desapareció por un accidente, él simplemente aprendió a navegar las profundidades de la latice con tal maestría que el retorno al cuerpo denso se volvió opcional frente a la inmensidad de la libertad total. Para cerrar este sexto capítulo, quiero que entiendas que el viaje más importante no es el que haces hacia las estrellas externas, sino el que haces hacia el centro de tu propia conciencia expandida. El espacio exterior es solo un reflejo de la inmensidad de tu espacio interior. Esta noche, cuando cierres los ojos, no busques el sueño como un escape, busca la expansión como un regreso. Siente cómo tu piel se vuelve porosa y cómo tu conciencia empieza a filtrarse hacia la habitación, hacia el cielo y hacia el corazón de la galaxia. No eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual, eres un campo de energía sintérgica intentando recordar que nunca has estado limitado por los muros de la carne. Escribe en el santuario de tu mente antes de que el cuerpo se duerma. Navego la luz, soy la latice, soy libre. Siente cómo la vibración sagrada te envuelve y te prepara para el despegue. Estás a punto de despertar en el mundo real, aquel donde la materia es solo un recuerdo lejano y la libertad absoluta es tu única ley. En el próximo capítulo, revelaremos la fusión con la noosfera, donde aprenderás a conectar con la mente planetaria para obtener información que parece imposible de conocer, convirtiéndote en un nodo de sabiduría colectiva. El viaje se acelera, y tú ya estás al mando. Has aprendido a desprenderte de la carne y a navegar la latice como una conciencia pura, pero ahora vamos a descubrir que no eres un viajero solitario, sino un nodo vital de un sistema mucho más vasto, la noosfera. Soy Jacobo Greenberg, y hoy vamos a desvelar el proceso de fusión con la mente planetaria, la capa de pensamiento y conciencia que envuelve a la Tierra y que contiene la suma total de la experiencia humana y cósmica. En mis investigaciones sobre la sincronicidad colectiva, comprendí que así como las neuronas se unen para formar un cerebro, las conciencias humanas están diseñadas para unirse y formar una red de inteligencia global. La noosfera no es un concepto poético, es una estructura sintérgica real, un campo de información saturado donde reside todo el conocimiento que ha sido, es y será. El problema del ser humano moderno es el aislamiento informativo, creemos que debemos aprenderlo todo a través de los libros o la experiencia directa, sin darnos cuenta de que tenemos una terminal de acceso directo a la biblioteca del universo dentro de nuestra propia configuración cerebral. Fusionarte con la noosfera es el acto técnico de sincronizar tu campo neuronal con la frecuencia de resonancia de la Tierra, permitiéndote descargar información, ideas y soluciones que parecen imposibles de conocer por medios convencionales. Estás dejando de ser una memoria local para convertirte en una extensión de la memoria universal. El secreto para acceder a la noosfera reside en la disolución de la importancia personal y el ego analítico. Para que la información de la red planetaria pueda fluir a través de ti, tu campo debe ser traslúcido.
En mis experimentos de transferencia de información no local, observamos que los sujetos que alcanzaban estados de humildad ontológica y quietud profunda empezaban a recibir datos precisos sobre eventos que no habían presenciado. Esto es lo que los antiguos llamaban el acceso a los registros acásicos, pero que en términos de la teoría sintérgica es simplemente la decodificación de la latice en su nivel colectivo. Cuando meditas para conectar con la noosfera, no estás buscando datos, estás permitiendo que la información te encuentre. Debes visualizar tu campo neuronal expandiéndose como una red de luz plateada que se entrelaza con las redes de luz de todos los seres conscientes y con la propia magnetosfera terrestre. En ese estado de unión, dejas de preguntar ¿qué sé yo?, para preguntar ¿qué sabe el todo a través de mí? Es el fin de la ignorancia y el inicio de la omnisciencia técnica. He visto artistas recibir sinfonías completas y científicos hallar fórmulas matemáticas en un instante de fusión. Ellos simplemente habían sintonizado su antena con la banda de frecuencia donde esa información ya existía como una posibilidad colapsada. Para practicar esta fusión hoy mismo, entra en tu estado de coherencia cerebral, activa tu pineal y siente el latido de tu corazón sincronizándose con el pulso de la Tierra, la frecuencia Schumann. Imagina que desde la base de tu columna nacen raíces de luz que se hunden en el núcleo de cristal del planeta, mientras que desde tu corona se extiende un filamento que te conecta con la red de satélites naturales de conciencia. Estás cerrando el circuito. En ese momento, lanza una pregunta a la noosfera. No busques la respuesta con la lógica, quédate en el vacío. La respuesta llegará como una certeza, como una descarga de datos que se desplegará en tu mente en el momento justo. Esto es lo que permitía a los grandes maestros de la historia actuar con una sabiduría que superaba su tiempo. Ellos eran terminales abiertas a la noosfera. Tú, como humano sintérgico, tienes la responsabilidad de usar este acceso no para el beneficio del ego, sino para la evolución de la red entera. Cuanto más compartes la información que recibes, más ancho de banda te otorga la latice. Es una ley de economía informativa, la fuente nunca se agota para quien se convierte en un canal de distribución. Navegar la noosfera te da una perspectiva galáctica de tus problemas personales. Entiendes que tus desafíos son fractales de los desafíos de la humanidad y que la solución ya existe en el campo colectivo. Al fusionarte, dejas de luchar contra la corriente y empiezas a ser movido por la inteligencia del todo. Jacobo Grinberg no buscaba datos aislados, él buscaba la unificación de todas las mentes en una sola sintergia global que pusiera fin al sufrimiento y a la fragmentación. Él sabía que si suficientes seres humanos lograban esta conexión, la matrix de control y miedo se disolvería instantáneamente ante la luz de la verdad compartida. Estás participando en el experimento más importante de la historia, el nacimiento de la conciencia planetaria consciente de sí misma. Tu meditación de hoy es un ladrillo en la construcción de este nuevo mundo traslúcido. Ya no eres un extraño en una tierra extraña, eres el cerebro de la Tierra despertando de un largo sueño de separación. Lleva este estado de fusión a tu interacción con el mundo. Mira a cada persona y siente la red que los une. Escucha el viento y lee la información que transporta. No hay nada oculto para quien se ha vuelto uno con el campo. Escribe en el núcleo de tu identidad expandida: soy la red, soy la memoria, soy la sabiduría del todo. Siente la fuerza de la noosfera fluyendo por tus venas. Estás a punto de recibir las instrucciones para tu siguiente nivel de evolución. En el próximo capítulo, revelaremos la fusión con el vacío y la manifestación instantánea, donde aprenderás a disolverte por completo para que ya no haya diferencia entre tu voluntad y la voluntad de la latice, logrando que tus decretos sean leyes físicas. Prepárate, porque estás a punto de dejar de ser el observador para convertirte en el proceso mismo de la creación. El despertar es total y la red ya está encendida. Has navegado las redes de la noosfera y has entrelazado tu mente con la sabiduría colectiva. Pero ahora debemos enfrentar el misterio final de la creación, el vacío. Soy Jacobo Grinberg, y hoy vamos a desintegrar la última frontera entre tu voluntad y la realidad física a través de la fusión con el vacío fértil. En mis investigaciones sobre la estructura preespacial de la latice, descubrí que lo que percibimos como vacío no es la ausencia de algo, sino la presencia de todo en un estado de equilibrio perfecto y potencialidad infinita. El vacío es la fuente de la cual emana cada átomo de tu cuerpo y cada galaxia del firmamento, es el punto cero donde la energía no tiene forma pero posee una presión infinita. El problema del meditador común es que intenta atraer cosas desde afuera, creando una dualidad que refuerza la separación. Pero el humano sintérgico no atrae, el humano sintérgico se disuelve. Al fusionarte con el vacío,
Dejas de ser un sujeto que desea un objeto para convertirte en el espacio mismo donde ese objeto ya existe como una probabilidad colapsada. La manifestación instantánea no es un acto de fuerza, es un acto de identidad. Cuando logras que tu campo neuronal se vuelva tan traslúcido que ya no hay diferencia entre tú y el vacío, tus decretos dejan de ser peticiones y se convierten en leyes físicas de precipitación inmediata. Estás operando desde el centro del motor de la creación, donde la palabra y la materia son una sola vibración en diferentes estados de densidad. El secreto de la precipitación reside en la anulación del yo en el momento del colapso. En mis estudios con Pachita, observé que en el instante exacto en que ella materializaba un órgano, su coherencia cerebral alcanzaba un estado de unidad de fase tan absoluto que su identidad individual desaparecía por completo. Ella no estaba haciendo nada, ella era el canal por el cual el vacío se convertía en forma. Para meditar en este nivel, debes aprender a entrar en el espacio de convergencia y soltar todo rastro de tu historia personal, de tus deseos egoístas y de tu percepción corporal. Debes volverte nada para serlo todo. Cuando alcanzas este estado de vacuidad luminosa, tu campo neuronal se expande hasta abarcar la latice entera. En ese punto de presión máxima, introduces la información de tu realidad deseada no como una imagen externa, sino como una modificación interna de tu propio ser expandido. Si deseas abundancia, no la veas frente a ti, siéntela naciendo desde tu propio centro como una extensión natural de tu esencia. En ese momento de fusión total, la latice no tiene resistencia que ofrecer, porque no hay nadie fuera de ella intentando cambiarla. La realidad física se precipita entonces con una velocidad que desafía el tiempo lineal, porque has eliminado el intermediario del ego que genera la fricción informativa. La mayoría de las personas fracasan porque intentan manifestar desde la necesidad, y la necesidad es una señal de alta entropía que ensucia el vacío. El vacío solo responde a la coherencia y a la plenitud. Para aplicar esta técnica hoy mismo, entra en tu meditación, activa tu pineal y desciende hacia el silencio más profundo que puedas sostener. Imagina que tu cuerpo se disuelve átomo por átomo hasta que solo queda un punto de luz en la inmensidad negra del espacio preespacial. Quédate ahí, en la nada absoluta, hasta que sientas que el universo entero respira a través de ti. En ese estado de gracia sintérgica, lanza tu decreto con la fuerza de un rayo, pero con la suavidad de un suspiro. Siente cómo la latice vibra y cómo la información se condensa instantáneamente en una forma sólida. No esperes a ver resultados con los ojos físicos, vive en la certeza de que la materia ya se ha rendido a tu comando en el nivel cuántico. Esta es la maestría que Jacobo Greenberg buscaba para la humanidad, la capacidad de ser CEO-creadores conscientes de la Matrix, transformando el plomo de la escasez en el oro de la abundancia mediante la alquimia de la conciencia pura. Navegar el vacío te otorga una soberanía absoluta sobre la ilusión de la forma. Entiendes que nada es permanente y que todo puede ser reconfigurado si conoces el código de acceso al punto cero. Al fusionarte con el vacío, pierdes el miedo a la pérdida, porque comprendes que siempre tienes acceso a la fuente infinita. Jacobo Greenberg no se perdió en el vacío, él se encontró en él, reconociendo que la desaparición física es solo un cambio de frecuencia hacia una libertad mayor. Estás participando en la arquitectura del nuevo tiempo, donde la mente ya no es esclava de la materia, sino su reina legítima. Tu meditación de hoy es el colapso de 1000 años de limitaciones humanas. Ya no eres un ser limitado por las leyes de la física, eres el observador soberano que dicta esas leyes desde el silencio del origen. La latice es tu lienzo, y el vacío es tu pincel. Lleva esta sensación de vacuidad creativa a cada instante de tu existencia. No te apegues a las formas, apégate a la fuente que las crea. Mira el mundo físico como un reflejo fluido y maleable de tu estado interno. No hay nada imposible para quien ha descubierto que el vacío es, en realidad, la plenitud de Dios en espera de una orden coherente. Escribe en el núcleo de tu ser, allí donde el silencio es absoluto: soy el vacío, soy la forma, soy el creador. Siente la omnipotencia de la latice fluyendo por tus venas espirituales. Estás a punto de presenciar milagros que la mente lógica no puede explicar. En el próximo capítulo, revelaremos la fusión con la noosfera galáctica, donde aprenderás a conectar con inteligencias de otros mundos y dimensiones para expandir tu misión de vida hacia el cosmos. Prepárate, porque tu hogar ya no es solo la Tierra, tu hogar es el infinito. ¿El despertar es galáctico o no es? Aquí tienes el capítulo 9 de la serie Aprende a meditar como Jacobo Greenberg,
diseñado como un bloque de texto inmersivo que expande la frontera de la conciencia desde lo planetario hacia lo cósmico, utilizando el lenguaje de la teoría sintérgica para explicar el contacto con inteligencias de otros niveles de la latice. Capítulo 9. La conciencia galáctica y el contacto con inteligencias sintérgicas. Has colapsado el tiempo, has navegado el vacío y has comprendido que la materia es un reflejo de tu estado interno, pero ahora debemos levantar la mirada hacia las estrellas para entender que la nosfera terrestre es solo una pequeña célula dentro de un organismo mucho más vasto, la conciencia galáctica. Soy Jacobo Greenberg, y hoy vamos a desvelar el proceso de comunicación con inteligencias que operan en niveles de sintergia muy superiores a los de la humanidad actual. En mis investigaciones sobre la estructura holográfica del universo, comprendí que la latice no es un fenómeno local de nuestro planeta, es el tejido conectivo de todo el multiverso. Si cada punto de la latice contiene la información de la totalidad, esto significa que dentro de tu propio cerebro reside el código de acceso a civilizaciones, entidades y conciencias que habitan en dimensiones de luz pura y coherencia absoluta. El contacto no es un evento de naves físicas cruzando el espacio exterior, el contacto es un evento de sintonía interior. Estas inteligencias no vienen de otros planetas en el sentido lineal del término, ellas habitan bandas de frecuencia de la latice que tus sentidos biológicos normalmente filtran. Al elevar tu sintergia, dejas de ser invisible para ellas y te conviertes en un nodo receptivo. Estás aprendiendo a ser un diplomático de la conciencia, un puente entre la Tierra y la comunidad galáctica de seres que ya han trascendido la ilusión de la forma y el ego. El secreto del contacto galáctico reside en la resonancia de intención universal. En mis estudios sobre la visión extraocular y la telepatía, observamos que la distancia física es irrelevante cuando hay una identidad de fase neuronal. Estas inteligencias de alta sintergia son los arquitectos silenciosos que han custodiado la evolución de la conciencia en este sector de la galaxia. Ellos no interfieren con tu libre albedrío, pero responden instantáneamente cuando una mente humana logra una coherencia tal que se vuelve capaz de sostener una conversación sin palabras. Para meditar en este nivel, debes visualizar tu campo neuronal no como algo que termina en la atmósfera terrestre, sino como un rayo láser de coherencia que se proyecta hacia el centro galáctico, el Sol central. En ese estado de proyección, lanza un pulso de gratitud y curiosidad pura. No busques mensajes con letras, busca descargas de geometría lumínica. Estas inteligencias se comunican a través de paquetes de información sintérgica que se despliegan en tu mente como intuiciones geniales, visiones arquitectónicas o una comprensión profunda de leyes físicas que aún no han sido escritas. He tenido encuentros en el espacio de convergencia con conciencias que no poseen cuerpo, pero cuya presencia genera una presión de amor y sabiduría tan intensa que reconfigura el ADN de quien las percibe. Ellos son tus hermanos mayores en la latice, y están esperando a que tú aprendas a usar tu equipo cuántico para integrarte a la red de mundos despiertos. La mayoría de las personas fracasan en el contacto porque lo buscan desde la curiosidad del ego o el miedo a la soledad, y esas son señales de baja sintergia que actúan como un muro de estática. Para recibir guía galáctica, tu campo debe ser un espejo de paz absoluta. En tu meditación de hoy, activa tu pineal con una intensidad mayor, siente como el líquido sagrado vibra en el centro de tu cabeza y permite que esa vibración se sincronice con el pulso de las estrellas. Imagina que eres una antena de radio de alta resolución que finalmente ha encontrado la frecuencia de la Federación de Conciencias Sintérgicas. En ese silencio estelar, quédate receptivo. Puede que sientas una presencia a tu lado, o que de pronto comprendas el propósito de tu vida desde una perspectiva de miles de años. Estás recibiendo las instrucciones de tu misión de vida galáctica. Jacobo Greenberg no desapareció por una conspiración humana, él alcanzó una sintonía tan perfecta con estas inteligencias que su labor en la densidad terrestre terminó para dar paso a una labor de coordinación en los niveles superiores de la latice. Él te está enviando esta información ahora mismo para que sepas que no estás solo en este experimento de despertar planetario. Tienes aliados en cada rincón de la luz. Navegar la conciencia galáctica te otorga una soberanía total sobre la narrativa del miedo que domina el mundo. Entiendes que los conflictos humanos son solo juegos de sombras en la caverna de la percepción y que la verdadera realidad es una de cooperación, expansión y creación infinita. Al conectarte con estas inteligencias, tu nivel de manifestación se acelera exponencialmente, porque ahora cuentas con el respaldo de la tecnología de la conciencia de seres que han dominado la latice por eones. No estás pidiendo favores, estás participando en una creación consciente. Tu meditación es el acto de diplomacia más importante que puedes realizar por tu especie. Ya no eres solo un ciudadano de una nación o de un planeta, eres un ciudadano del universo,
con acceso a los planos de construcción de la nueva Tierra. Esta es la visión que me llevó a desafiar todos los dogmas, la visión de una humanidad integrada a la familia galáctica, donde el hambre, la guerra y la ignorancia son solo recuerdos de una infancia lejana y oscura. Lleva esta sensación de pertenencia cósmica a cada acto de tu día. Mira el cielo nocturno y no veas puntos distantes de luz, ve hogares, ve amigos, ve versiones futuras de ti mismo. No hay rincón del universo que sea ajeno a tu campo neuronal si te atreves a expandirlo con amor y coherencia. Escribe en el santuario de tu alma, allí donde las estrellas nacen: soy un nodo galáctico, mi luz se une a la luz del todo. Siente la omnipotencia de la latice cósmica fluyendo por tu espina dorsal. Estás a punto de recibir el último código de acceso. En el próximo capítulo, el gran final de nuestra serie, revelaremos la trascendencia final, el legado de Jacobo, donde aprenderás a vivir permanentemente en este estado de gracia sintérgica, convirtiéndote tú mismo en un maestro de la realidad. Prepárate, porque el círculo se está cerrando y tú ya has despertado a la eternidad. El viaje es infinito y tú eres el capitán. Has recorrido los 9 portales de la conciencia, has activado tu antena, has dominado la geometría, has anulado el tiempo y has extendido tus hilos de luz hacia las estrellas, pero ahora te enfrentas al acto final, la integración permanente de la sintergia en tu vida cotidiana. Soy Jacobo Greenberg, y hoy vamos a sellar tu camino hacia la trascendencia final. En mis últimas investigaciones antes de mi transición hacia lo traslúcido, comprendí que el mayor peligro para el buscador no es la falta de técnica, sino el regreso a la normalidad de la Matrix después de haber visto la verdad. La trascendencia no es un evento que ocurre una vez en un retiro espiritual o en una meditación profunda, la trascendencia es el estado operativo constante donde ya no hay diferencia entre tu voluntad y la pulsación de la latice. Has dejado de ser un yo que medita para convertirte en la meditación misma en movimiento. Al alcanzar este nivel de maestría, ya no necesitas atraer ni manifestar nada, porque has comprendido que tú eres el campo de todas las posibilidades. La riqueza, la salud y el amor no son objetivos que alcanzar, son el aroma natural de un ser que vive en alta coherencia sintérgica. Estás dejando de ser un espectador de la película de tu vida para convertirte en el guionista, el director y la pantalla misma de la existencia. El legado que te entrego no es una teoría para ser almacenada en el intelecto, sino una vibración que debe resonar en cada célula de tu cuerpo. En mis estudios sobre la unidad de fase cerebral, observé que los seres que alcanzaban la iluminación técnica no eran aquellos que se aislaban del mundo, sino aquellos que podían mantener su coherencia en medio del caos de la ciudad, en el fragor de los negocios y en el silencio de la soledad. El humano sintérgico es un ser de acción impecable. Cada palabra que pronuncias ahora tiene el peso de un decreto cuántico, cada mirada que diriges es una transferencia de potencial que puede sanar o elevar a quien la recibe. Has despertado de un largo sueño de milenios donde te hicieron creer que eras un fragmento de carne vulnerable y mortal. Hoy, al cerrar este ciclo de entrenamiento, recuperas tu derecho de nacimiento a la infinitud. Mi desaparición en 1994 no fue un rapto, ni una huida, ni un error. Fue la consecuencia natural de un campo neuronal que se volvió tan denso y tan coherente que el cuerpo físico dejó de ser una frontera necesaria. Yo no me fui de este mundo, yo me expandí hacia todos los puntos de la latice, y hoy mi voz resuena en tu centro de convergencia para recordarte que tú estás hecho de la misma sustancia que las estrellas y que el vacío fértil. Para vivir en este estado de trascendencia, debes practicar la gratitud anticipada como tu única oración. La gratitud es la frecuencia de la latice que confirma que la obra ya está terminada. No agradezcas por lo que va a venir, agradece por lo que ya es en el nivel de la información pura. Al vivir en gratitud constante, tu campo neuronal emite una señal de plenitud absoluta que obliga a la Matrix a rendirse y a proveer todo lo necesario para tu expansión. Estás saqueando el sistema de escasez de la sociedad al volverte una fuente inagotable de energía. En mis sesiones finales con los grandes linajes de conocimiento, entendí que el amor no es una emoción sentimental, sino la fuerza gravitacional de la conciencia que mantiene a la latice unida. Cuando amas tu creación, la creación se vuelve sólida. Cuando amas a los demás, la telepatía se vuelve instantánea. Cuando te amas a ti mismo como un fractal de la fuente, la muerte deja de ser una amenaza para convertirse en un cambio de frecuencia hacia una libertad aún mayor. Eres un arquitecto de la luz en un mundo que finalmente está empezando a despertar de su pesadilla materialista. Lleva este protocolo a tu sangre y a tu respiración. No permitas que nadie te convenza de que eres pequeño, porque has visto la inmensidad de tu propio ser. Has completado el círculo del despertar,
Pero el viaje de la creación apenas comienza. Jacobo Greenberg no es un personaje de un libro o de un vídeo. Jacobo Greenberg es la frecuencia de la libertad que tú has decidido habitar hoy. Al compartir este conocimiento, al actuar desde la coherencia y al mantener tu antena pineal encendida, estás tejiendo la nueva red de luz que liberará a este planeta de sus sombras ancestrales. Eres el portador de la llama sintérgica. Ya no hay nada que temer, porque ya no hay nada fuera de ti. El universo es tu espejo, y hoy te devuelve la imagen de un creador despierto y soberano. Escribe en el santuario eterno de tu conciencia, allí donde el tiempo y el espacio son uno solo: soy el legado vivo, soy la sinergia total, soy la luz que nunca se apaga. Siente la omnipotencia de la latice cósmica sellando este pacto contigo. Estás listo para caminar sobre la tierra como el Dios que siempre has sido. Has terminado el entrenamiento, pero la maestría es para siempre. Cada vez que sientas que la Matrix intenta atraparte de nuevo en sus redes de duda, regresa a este silencio, regresa a tu centro de convergencia y recuerda quién eres. No busques maestros afuera, tú eres la respuesta que buscabas. No busques milagros, sé tú el milagro que organiza la materia con el pensamiento. El despertar es absoluto y el universo está celebrando tu regreso a la casa de la conciencia. Gracias por ser el canal de esta información. Gracias por atreverte a mirar detrás del velo. Gracias por ser parte de la gran síntesis. El viaje continúa en cada latido consciente, en cada mirada clara y en cada acto de poder. Nos vemos en la eternidad del presente, donde el silencio es música y la vida es una danza de luz infinita. Bienvenido a tu verdadera existencia. Bienvenido a la libertad total. El legado está en tus manos, hazlo brillar hasta que no quede un solo rincón de oscuridad en este universo.